Bienvenidos al resumen de nuestra lección de escuela sabática. Es la lección número 4. Es la lección número 4 que se titula Defendamos la verdad. Lección número 4. Defendamos la verdad. Y el versículo para memorizar dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Miren qué lindo texto. Como Moisés, como Moisés fue levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi familia, esta mañana vamos a recordar de qué manera, de qué formas nosotros somos invitados a defender la verdad. ¿Cómo es que nosotros somos invitados para defender la verdad? Y justo pensaba en que la mejor forma de defender la verdad no es ponernos a pelear, no es ponernos a pelear, sino más bien estar dispuesto a morir por la verdad, estar dispuestos a morir por esa verdad que nosotros profesamos tener. ¿Qué aprendimos entonces esta semana? Lo primero que nosotros aprendimos es que la iglesia, aunque perseguida por Satanás, aunque odiada por Satanás, es una iglesia triunfante. Y leímos durante esta semana la siguiente frase: cuando el pueblo de Dios permanece fiel a él, Satanás se enfurece. Cuando el pueblo de Dios permanece fiel a él, Satanás se enfurece. Cuando usted y yo decidimos ser fieles a él, Satanás se enfurece. Satanás se enfurece. ¿Y qué es lo que hace? A menudo viene la persecución. A menudo llega la persecución. Esa persecución que ocurrió, por ejemplo, en la Edad Media, que fueron 1260 años. ¿Por qué llegó la persecución? ¿Por qué llegó la persecución a ¿Por qué llegó la persecución a esos fieles de Dios? Bueno, llegó la persecución porque ya dijimos que Satanás se enfurece. Y yo les decía a ustedes que Satanás no odia a todas las personas. Satanás no odia a todos los seres humanos. No nos equivoquemos, familia. No nos equivoquemos. Satanás no odia a todas las personas. No. Él no odia a todos. Él odia solamente, él odia solamente a aquellas personas que deciden ser fieles a Dios. Él no odia a todos los seres humanos. Tenemos que decirlo. Él no odia a todos los miembros de iglesia. Escuchen lo que estoy diciendo, mi familia. Él no odia a todos los miembros de iglesia. Él no odia, él no tiene rencor contra todos los miembros de iglesia en el más sentido completo de la palabra. Sí, es cierto, él quiere destruir a todos los seres humanos, pero él odia de manera especial a los hijos fieles y leales de Dios. Él tiene un interés especial por destruir a los hijos fieles y leales de Dios. Su objetivo son aquellos que deciden buscar el rostro de Dios. Su objetivo de Satanás es combatir y quebrantar a los hijos fieles de Dios. María, Rosy, Margarita, Dina, Dios odia a los cristianos fieles. Y dijimos que entonces Satanás no odia todos los mandamientos de Dios, no odia los 10 mandamientos, él odia el cuarto mandamiento que habla sobre el día sábado, que es el día verdadero de reposo, que descansamos, que debemos adorar a Dios, y el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te inclinarás a ninguna imagen, o sea, no hagas ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo o debajo de la tierra. Satanás no odia todos los mandamientos, porque la mayoría de las iglesias guarda 8
mandamientos de los 10 o 9 mandamientos de los 10, pero no odian todos los mandamientos. Satanás odia de manera especial el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento te recuerda a ti y me recuerda a mí, me recuerda a mí. ¿Sabes qué me recuerda? Que yo no estoy aquí por error, que el sufrimiento que vivo aquí no será para siempre, que mis tristezas, que mis dolores, que mis angustias no serán para siempre. El sábado me recuerda que yo soy de Dios, que yo soy de Dios. Y me recuerda que un día lo mejor está por venir. Y ya dijimos que Satanás no odia a todas las religiones. Él odia a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Victoria, sí. Satanás no odia a todas las religiones. Él odia únicamente a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y tú y yo somos esa iglesia. La iglesia adventista del séptimo día que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Mi familia, siempre que nosotros procuremos ser fieles a Dios, siempre que nosotros procuremos ser fieles a Dios, Satanás hará todo lo posible y lo imposible para que tú y yo desistamos de la fidelidad. Y va a usar a tu esposo, y va a usar a tu esposa, y va a usar a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Satanás tiene muchas formas de desanimarte. Pero esta mañana, en el nombre de Jesús, vale la pena que tú y yo sigamos perseverando. Vale la pena que tú y yo sigamos buscando el rostro de Dios. Vale la pena que tú y yo decidamos ser leales a Dios. Dice nuestra lección en la sección del domingo: hasta en la muerte triunfaron. Innumerables cristianos fueron martirizados durante este largo periodo por obedecer la palabra de Dios. Hasta en la muerte triunfaron. En Cristo fueron libres de la culpa y del dominio del pecado. Sí, en Cristo fueron libres de la culpa y del dominio del pecado al vencer por la sangre de Cristo. La victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz fue la victoria de ellos. Aunque murieron, su muerte es solo un descanso hasta el regreso de Cristo Jesús. Y pronto vamos a conocer a estos fieles de Dios. Y pronto vamos nosotros a conocer a estos hombres fieles y leales que decidieron morir, que ofrendaron su vida por el Señor. Ofrendaron su vida por el Señor. En la sección del día lunes, el título es La luz vence las tinieblas. Y leímos Judas 1, 3 y 4. ¿Qué aprendemos aquí? Aquí aprendemos que el apóstol o el discípulo Judas invita a los fieles a contender por la fe que una vez fue confiada a ellos. Invita a contender por la fe que una vez fue confiada a los santos. Porque se han infiltrado algunos hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Mi familia, contender por la fe que una vez fue confiada a los santos. Sí, la Biblia fue el motor de los fieles de Dios en la Edad Media. La Biblia fue el motor que llevó a los fieles de Dios a dar su vida por Cristo Jesús. Escuchen bien. Durante muchos siglos hubo pueblos que defendieron las verdades de las Escrituras. Creían que Cristo es su único mediador y que la Biblia es su única fuente de autoridad. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, sostuvieron la Biblia como única regla de la vida y santificaron el verdadero día de reposo. En todas las edades. ¿Por qué esos hombres decidieron ser fieles a Dios? Como dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué ellos decidieron ser fieles a Dios?
a pesar de que el costo de su fidelidad sería la muerte. ¿Por qué? Porque ellos amaban la verdad, porque ellos conocían la verdad, porque ellos predicaban la verdad. Hoy nosotros no podemos estar dispuestos a morir por la verdad si no conocemos la verdad. Julia, Tomasa, nosotros no podemos estar dispuestos a morir si no conocemos la verdad. ¿Cómo vamos a estar dispuestos a morir por Cristo Jesús si no conocemos a Cristo? ¿Cómo vamos a estar dispuestos a dejarlo todo por Cristo Jesús si no conocemos a Cristo? Por eso, mi familia, hoy más que nunca, se abre la oportunidad de que nosotros le digamos a Dios, Señor, ayúdame a conocerte, ayúdame a conocerte. Necesito conocer más de ti para estar dispuesto también a ofrendar mi vida si es necesario por tu causa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y les contaba en esa sección que nosotros le debemos mucho a esos hombres. El mundo no tiene idea de lo que le debe a esos hombres que decidieron ser fieles a Dios. Y es verdad, no tenemos idea. Ellos fueron quemados, ellos fueron torturados, ellos fueron despedazados, a ellos le cortaron, los degollaron. No tenemos idea de lo que ellos pasaron por amar a Cristo Jesús. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad también de decidir dejarlo todo y darlo todo por Cristo nuestro Señor. Y vaya, en la sección del día martes se nos recordó que se necesita valor para permanecer firmes. Se requiere valor, se requiere determinación para permanecer firmes. ¿Y por qué se requiere valor? Porque los discípulos de Cristo fueron llevados ante los magistrados, ante los sacerdotes, ante los jefes de la religión judía y les dijeron, ¿a poco no les dijimos a ustedes que ya dejaran de predicar acerca de Cristo? ¿No les dijimos a ustedes que dejen de echarnos la culpa porque nosotros no matamos a Cristo Jesús? A mí me sorprende la respuesta de estos hombres. Primero, vuelven a echarle la culpa a ellos de la muerte en Cristo Jesús. O sea, ellos vuelven a decirle, ustedes mataron a Jesús, pero Dios el Señor lo puso como Señor. Ellos le dicen, no nos acusen a nosotros de que matamos a Jesús. Y en la respuesta que le dan, ellos vuelven a decir, pero si ustedes mataron a Jesús, nosotros no vamos a negar que ustedes mataron a Jesús. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Wow. Wow. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se necesita valor para permanecer firme. Se requiere valor para permanecer firme. Y de acuerdo a Efesios 6, 10 al 12, solo podemos permanecer firmes si nos fortalecemos en la fuerza, en el poder de Cristo Jesús. Solo podemos permanecer firmes si tomamos la armadura de Cristo Jesús. No hay otra forma de permanecer fieles y leales a Dios. Recuerden, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tú y yo, al igual que los hombres de la antigüedad, necesitamos mantener nuestra absoluta lealtad a Dios. Absoluta lealtad a Dios. Hoy más que nunca necesitamos tener absoluta lealtad hacia Dios. Obedecer a la Escritura. Que la Biblia sea tu autoridad. Sea tu única autoridad. Que la Biblia sea tu única autoridad. Pero también que te comprometas a aceptar el señorío de Cristo Jesús
Solo Cristo Jesús es digno de la gloria y la honra. No existe otro ser humano digno de recibir la adoración. No hay otro ser humano digno de la adoración a nuestro Dios. Él es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que merece la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Él y nadie más. Comprométete para adorar de manera leal a Dios, de aceptar la Biblia como única regla de fe y acepta el señorío de Cristo por encima de cualquier otro ser humano. Mi familia, en la sección del miércoles, el lucero de la Reforma, vimos a un hombre llamado Wycliffe, que él y los reformadores se regocijaban en la palabra de Dios. Y eso es bonito. La frase que viene aquí en la lección de escuela sabática dice: cada uno de los reformadores se regocijaba en la palabra de Dios, se alegraban en hacer la voluntad de Dios, amaban su ley. Se regocijaban en la palabra de Dios, se alegraban en la palabra de Dios, amaban su ley. Qué bonito. Con razón, Jeremías 15:16 dice: y fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y fueron halladas tus palabras y yo las comí. Qué bonito. Hoy más que nunca, de verdad necesitamos decirle a Dios: Señor, ayúdame a deleitarme en el estudio de tu palabra. Ayúdame a deleitarme en el estudio de tu palabra. Hoy más que nunca necesitamos decirle a Dios que Él nos ayude, que nos anime a estudiar la palabra de Dios, a amar la Biblia, a amar las Sagradas Escrituras. Los reformadores se regocijaban en la palabra de Dios, se alegraban en hacer la voluntad de Dios, amaban la ley de Dios. Fue eso lo que llevó a Wycliffe a traducir toda la Biblia al idioma inglés. Fue ese compromiso de Wycliffe cuando conoció la verdad de la Biblia, cuando escuchó las verdades de la Biblia, él se enamoró de la Biblia. Él hizo lo que dice Jeremías: y fueron halladas tus palabras, y fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Cuando Wycliffe comió la palabra de Dios, jamás volvió a ser el mismo. Y desde entonces se propuso traducir toda la Biblia al idioma inglés. ¿Cuánto bien hizo Wycliffe a toda la humanidad al traducir la palabra de Dios al idioma inglés? Tanto bien que Satanás se enojó y los papistas, una vez muerto Wycliffe, fueron a su tumba y desenterraron sus huesos. Sí, la historia dice que desenterraron sus huesos, quemaron sus huesos y arrojaron sus cenizas a un río. Pero, así como el agua dispersó esas cenizas, así también la palabra de Dios, el agua de vida, se extendió a lo largo y ancho como resultado de la obra que Wycliffe había realizado. Así Dios usó al lucero de la Reforma llamado John Wycliffe. ¿Por qué esos hombres estuvieron entonces dispuestos a todo por Cristo Jesús? ¿Por qué ellos estuvieron dispuestos a todo por Cristo Jesús? Porque se regocijaban en la palabra de Dios. Se regocijaban en la palabra de Dios. Se alegraban con la palabra de Dios y amaban la palabra de Dios. Finalmente, en la sección del día jueves, animados por la esperanza. Venía una pregunta en el comentario que dice: ¿qué era lo que animaba a los fieles durante las horribles persecuciones que enfrentaron? ¿Qué era lo que animaba a los fieles valdenses durante las horribles persecuciones que enfrentaron? ¿Qué les dio valor a Juan Hus y a Jerónimo, a Tyndale, a Latimer y a los mártires de la Edad Media para enfrentar las llamas y la espada? ¿Qué les dio valor? La fe en las promesas de Dios. La fe en las promesas de Dios. Creyeron en las promesas de Cristo. Creyeron en la promesa de Cristo. Creyeron en la promesa de Cristo que dijo: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Creyeron en la promesa que Jesús le dijo: el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Creyeron en la palabra que Jesús dijo: no se preocupen por los que puedan destruir su cuerpo, porque yo tengo el poder de darles vida otra vez. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Jehová nuestro Dios. Sí, así fue como Dios sostuvo a Juan Hus. En la última etapa de su vida, allí, en la cárcel, le dio fiebre, estuvo enfermo, pero él no se desanimó. Y no se desanimó, ¿sabes por qué? Y no se desanimó porque, sí, porque ellos confiaron en que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Es probable que esta mañana tú y yo estemos pasando situaciones complicadas. Es posible que esta mañana tú y yo estemos pasando situaciones difíciles. Es posible que tú y yo estemos pasando situaciones difíciles. Pero no tengas miedo, porque Dios está contigo. No tengas miedo, porque el Señor Dios está de tu lado. Las situaciones difíciles se van a terminar porque Dios está contigo. No tengas miedo, no tengas temor. Jehová el Señor está contigo. Jehová el Señor te sostendrá con su mano derecha. Que Dios nos ayude para que podamos defender la verdad. Pero la verdad solo la podremos defender si la conocemos, si la amamos, si nos alegramos y si nos regocijamos en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude de verdad para amar la Biblia, regocijarnos en el estudio de la Biblia, alegrarnos con el estudio de la Biblia. Solo así vamos a defender la verdad. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus consejos de esta mañana. Realmente sí necesitamos que tú seas el que nos ayudes para amar tu palabra. Somos descuidados, lo reconocemos, pero esta mañana en el nombre de Jesús otra vez quisiéramos pedirte que tú nos bendigas con tu Santo Espíritu, que tú nos acompañes con tu Santo Espíritu. Al realizar las actividades de este día, danos fortaleza de lo alto, danos fortaleza de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Familia, que Dios los bendiga en este día, que pasen un feliz sábado. Que Dios los acompañe en sus múltiples actividades. Soy su amigo Nemorio Machucho González y como siempre les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta mañana, si Dios así lo